Nos dice la palabra del Señor más adelante. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta. Hornéalos con levadura. Será una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Dios le está pidiendo en este festival al pueblo el pan que contenga levadura. De esta manera es que se va a preparar. Veamos el orden por el cual Dios le va pidiendo el alimento al pueblo. Es según la necesidad. Cada uno de estos alimentos tienen un significado espiritual para Dios cuando el hombre lo prepara y lo come en la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios come las ofrendas para alimentos que Dios le pide, todo esto tiene un significado especial para Dios, espiritual. Espiritual. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y hornéalo, dice el Señor, con levadura. Será una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Junto con el pan, presenta 7 corderos de 1 año sin defecto. Junto con el pan, presenta 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro y 2 carneros. Y 2 carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, serán una ofrenda especial. Podemos ver cómo Dios dice que inmediatamente se prepare esta ofrenda que Dios le está pidiendo al pueblo. Dios dice, esta va a ser una ofrenda especial. Para trabajar con Dios, para trabajar con el Señor, hay que vivir en el Espíritu. Hay que estar en el Espíritu. Todo lo que se hace para el Señor se tiene que hacer en el Espíritu. Todo lo que se hace para Dios se debe de hacer en el Espíritu. Dios le pide al sacerdote que mantenga su casa y su altar bajo la santidad que Dios se la ha entregado. Dios le pide al sacerdote que mantenga su casa y su altar bajo la esencia por la cual Dios se la ha entregado. Voy a estar dando el significado para ofrendas líquidas. Dios le pide ofrendas líquidas entre estos alimentos que le está pidiendo al pueblo. Las ofrendas líquidas son libaciones. Las ofrendas líquidas son libaciones que se ofrecen junto con otros alimentos. Las ofrendas líquidas son libaciones que se ofrecen junto con otros alimentos. Las ofrendas líquidas se ofrecen diariamente, semanalmente, mensualmente y en ocasiones especiales. O sea que estas ofrendas líquidas tanto se le pueden presentar al Señor semanalmente, diariamente, mensualmente
Y Dios nos dice que también en ocasiones especiales. Propósito de la ofrenda líquida. Esta se ofrece para que el aroma de la ofrenda sea un aroma agradable al Señor y para representar la alegría y gratitud al Señor Dios y para presentar alegría y gratitud a Dios. Para esto se ofrece la ofrenda líquida. Cuando Dios nos habla de ofrenda líquida, Dios nos habla de vino. Ahora recordemos que Dios es un Dios de orden. Dios no nos está hablando de un sacrificio preparado con esta ofrenda líquida bajo desorden. Dios no está mandando al pueblo a emborracharse. Dios es un Dios de orden. Las ofrendas líquidas se le tienen que presentar junto con los alimentos que Dios pide. Se tienen que preparar bajo el orden que Dios las está pidiendo. Estas ofrendas líquidas, estas ofrendas que Dios le está pidiendo a su pueblo, se le tienen que entregar al sacerdote para que el sacerdote las pueda preparar en la presencia del Señor. Hay un orden que el pueblo tiene que seguir. Hay un orden que el pueblo tiene que seguir. Las ofrendas líquidas son ofrendas especiales. Y su propósito es ofrecer al Señor un aroma agradable, un aroma grato para el Señor. Estas ofrendas líquidas representan la alegría y la gratitud al Señor. Representan la alegría y la gratitud al Señor. Estas ofrendas, nos dice el Señor, estas ofrendas quemadas junto con las ofrendas de granos y las ofrendas líquidas serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego se debe ofrecer un chivo. Aquí podemos ver. Dios comenzó pidiéndole a su pueblo alimentos que no tenían nada que ver con animales. Pero ahora Dios le está pidiendo un chivo. Luego, dice el Señor, deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda de paz. Podemos ver la intención de la ofrenda que Dios le pide a su pueblo. Dios mismo le entrega el servicio al sacerdote. Dios mismo le entrega los días, el orden que se tiene que seguir. El orden que el sacerdote tiene que seguir con el pueblo para presentarle el día de los servicios que Dios establece, las ofrendas que Dios pide, para presentarle las ofrendas que Dios pide a Dios. Luego debe ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda de paz. El chivo se está pidiendo, lo voy a volver a repetir, el chivo se está pidiendo para una ofrenda por el pecado. Y los 2 corderos se están pidiendo
para preparar una ofrenda de paz. Para preparar una ofrenda de paz. Este viene a ser el festival de la cosecha. Dios nos está hablando del festival de la cosecha. Y nos dice la palabra del Señor más adelante que el sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor. Los 2 corderos que Dios le está pidiendo al pueblo para esta ofrenda de paz. La palabra nos dice que el sacerdote, luego que se les entregue, el sacerdote los va a levantar. El sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas que son santas para el Señor le pertenecen a los sacerdotes. Estas ofrendas que lleva al pueblo, que son santas para el Señor, le pertenecen al sacerdote. El pueblo que lleva estas ofrendas el día del festival de la cosecha, el pueblo es redimido inmediatamente. Estas ofrendas son presentadas al Señor, son cocinadas. Inmediatamente estas ofrendas son preparadas para estos sacrificios. Inmediatamente las ofrendas son preparadas delante de la presencia del Señor. El pueblo, el cual llevó las ofrendas, es libre. Es libre. Dios pidió ofrenda de paz y ofrenda para el pecado. Pero Dios nos dice que estas ofrendas que el pueblo lleva, Dios dice que le pertenecen a los sacerdotes. Estas ofrendas, nos dice el Señor, le corresponden, quise decir, estas ofrendas que son santas para el Señor, les pertenecen a los sacerdotes. El pueblo lleva las ofrendas el día del festival de la cosecha. El pueblo lleva los corderos. El pueblo lleva el chivo. Estas ofrendas son presentadas al Señor, son cocinadas. El pueblo es redimido, es libre. Inmediatamente las ofrendas se presentan al Señor. Pero estas ofrendas las van a tomar los sacerdotes para ellos. Dios dice, estas ofrendas sumamente santas le pertenecen al sacerdote, le pertenecen a los sacerdotes. El pueblo lleva esta ofrenda, el pueblo es libre del pecado, pero quien se alimenta de ellas es el sacerdote. Quienes se alimentan de ellas son los sacerdotes. Hay ofrendas que le pertenecen al sacerdote.